Hola, como lo indicamos en un video anterior, en la filosofía de Peirce se dio un giro hacia los problemas metafísicos, cosmológicos y religiosos hacia los años 80 del siglo XIX. Este giro estuvo ligado a la publicación de una serie de artículos en la revista The Monist entre enero de 1891 y enero de 1893. Allí Peirce desarrolló una tríada de conceptos que van a ser esenciales en toda su filosofía posterior y que, ya que son términos que nos resultan extraños, es necesario que nos familiaricemos con ellos. En primer lugar, hablará de tiquismo, es decir, de la idea de que el azar, tijé, tiene un lugar en la evolución del universo. En segundo término, hablará de sinequismo, es decir, de la idea de que hay una continuidad en la experiencia, lo que permite evitar toda forma de dualismo. Y finalmente, hablará de agapismo, es decir, de la noción de que el amor, ágape, es la ley fundamental de la evolución del universo. El desarrollo de tales ideas va ligado también a una búsqueda religiosa que tiene al menos dos aspectos. Uno, un esfuerzo por pensar en lo que él llamará la hipótesis de Dios como algo razonable. Y dos, su interés o preocupación por desarrollar unas ideas religiosas que sean compatibles con el avance de las ciencias. Muchos de los textos en los que Peirce desarrollará estas ideas son muy fragmentarios, pues se trata de manuscritos escritos en la época en que vivía aislado en Milford, Pensilvania. A pesar de todo, sus ideas básicas pueden ser perseguidas hasta encontrar su unidad y desarrollo. Un buen punto de partida para comprender sus ideas metafísicas es la síntesis que él mismo hace sobre cómo se fueron originando en él dichas ideas al comienzo de su artículo La ley de la mente, publicado en The Monist en 1892. Dice allí lo siguiente. En un artículo publicado en The Monist en enero de 1891, traté de buscar qué ideas deberían formar la urdimbre de un sistema de filosofía, y en particular enfaticé la de azar absoluto. En el número de abril de 1892 argumenté aún más a favor de aquel modo de pensar que sería conveniente bautizar como tiquismo, de tijé, azar. Un estudioso serio de filosofía no tendrá ninguna prisa para aceptar o rechazar esta doctrina, empero verá en ella una de las principales actitudes que el pensamiento especulativo puede asumir, sintiendo que no le competen a un individuo ni a un periodo el pronunciarse sobre una cuestión fundamental de filosofía. Esa es una tarea para desarrollar a lo largo de toda una era. He empezado mostrando que el tiquismo tiene que dar a luz una cosmología evolutiva en la que todas las regularidades de la naturaleza y de la mente se consideren como productos del crecimiento, y un idealismo al estilo de Schelling, que considere que la materia es mente meramente especializada y parcialmente debilitada. Puedo mencionar, en beneficio de aquellos que tienen curiosidad por estudiar las biografías intelectuales, que nací y crecí en la vecindad de Concord, quiero decir, en Cambridge, en la época en que Emerson, Etche y sus amigos estaban diseminando las ideas que habían tomado de Schelling, y Schelling de Plotino, de Boehme o de Dios sabe qué mentes aquejadas por el monstruoso misticismo del Este. Pero la atmósfera de Cambridge disponía de muchos antisépticos contra el trascendentalismo de Concord, y no soy consciente de haber contraído en forma alguna ese virus. No obstante, es probable que se implantaran en mi alma
algunos bacilos cultivados de alguna forma benigna de la enfermedad, sin que me diera cuenta, y que ahora, tras una larga incubación, salgan a la superficie modificados por concepciones matemáticas y por mi formación en las investigaciones físicas. El siguiente paso en el estudio de la cosmología tiene que ser el de examinar la ley general de la acción mental. Al hacerlo, dejaré de lado mi tiquismo por el momento para permitir una expansión libre e independiente hacia otra concepción que en mi primer artículo en The Monist fue señalada como una de las más indispensables para la filosofía, aunque ahí no fue tratada con profundidad. Me refiero a la idea de continuidad. La tendencia a considerar la continuidad, en el sentido en que la definiré, como una idea de primera importancia en la filosofía, puede denominarse convenientemente sinequismo. Retengamos algunas de las ideas fundamentales aquí planteadas por Peirce. Él siempre tuvo el interés de elaborar un sistema de filosofía y de elaborar una nueva lista de categorías. Aunque tuviera una brillante carrera como científico, no se ocupó de la filosofía de modo tangencial o como un simple aficionado. Desde sus primeros escritos es claro su interés por elaborar un sistema de filosofía que superara a los hasta entonces existentes, al aristotélico, el kantiano, el hegeliano, etc. Era inevitable que quien tenía tales pretensiones terminase enfrentado a los problemas metafísicos. La primera idea clave de su metafísica es la de tiquismo, es decir, que el azar es una de las claves para comprender el universo. Parece extraño que así sea en alguien con una formación científica amplia y profunda como la de Peirce. Ya veremos, sin embargo, que es esa misma formación la que lo llevó a afirmar el azar como un elemento de la evolución del universo, pues percibe que en la ciencia de su tiempo hay una tendencia muy fuerte al determinismo y porque cree necesario luchar contra esa tendencia. Peirce reconoce algo que seguramente aprendió del propio Kant, que hablaba de una cierta tendencia natural de la razón humana hacia la metafísica, que esta tendencia resulta inevitable en él, entre otras cosas por el ambiente en el que nació y se formó, el del trascendentalismo de Concord, es decir, esa filosofía de alto vuelo metafísico desarrollada en Nueva Inglaterra por un grupo de pensadores, entre los cuales el más destacado fue Ralph Waldo Emerson, amigo de su padre y una persona reconocida por todos en el Massachusetts del siglo XIX por su labor como escritor, poeta y librepensador. La filosofía de Emerson, elaborada fundamentalmente en sus bellísimos ensayos, tiene un carácter metafísico. Y Peirce mismo reconoce que aunque quiso estar alejado de esta visión trascendentalista tan fuerte en Nueva Inglaterra, algunos vacilos que quedaron en el fondo de su alma terminaron por aparecer finalmente cuando ya era un hombre plenamente adulto. Pero reconoce también que esas inclinaciones metafísicas fueron moduladas en él por una cuidadosa formación científica y matemática. En efecto, sus ideas metafísicas se desarrollan a partir de un examen minucioso de los desarrollos más profundos y recientes en campos científicos como las matemáticas, la física, la biología y otras ciencias. Esto hace que nos resulten particularmente difíciles de comprender, no solo porque no contamos con la gran erudición científica que él tenía, sino porque se refiere a la ciencia de finales del siglo XIX y hoy, más de un siglo después de que Peirce escribiera estos textos, muchas ideas que seguramente eran muy familiares en su tiempo, o al menos eran muy claras para él, nos resultan a nosotros
muy extrañas. No debemos, sin embargo, preocuparnos por ello, pues al fin y al cabo no estamos estudiando sus ideas científicas o la vigencia histórica de tales ideas. Nos interesan sus conceptos filosóficos y en particular las ideas claves de su pensamiento metafísico: tiquismo, sinequismo y agapismo. Es claro que Peirce fue un gran científico. No fue, sin embargo, lo que hoy llamaríamos un positivista, en el sentido de alguien que afirma la superioridad absoluta del conocimiento científico y que por ello desprecia la metafísica. Se suele creer que Peirce es un positivista porque defiende el método de la ciencia como el mejor método para fijar creencias, y sobre todo porque suponemos que alguien que afirma tal cosa cree ciegamente en todos los resultados de la ciencia positiva. Se suele creer también que la máxima pragmática que propone evaluar toda proposición a la luz de sus posibles consecuencias es equivalente al criterio verificacionista de los neopositivistas. La verdad es que ninguna de las ideas fundamentales de Peirce es positivismo, pues este se caracteriza por dos cosas con las que él nunca estaría de acuerdo: el desprecio por la metafísica, cuyos problemas consideran los positivistas asuntos sin sentido, y el criterio según el cual solo puede ser verdadera una proposición susceptible de verificación. Peirce abordó los problemas metafísicos y cosmológicos con base en una profunda formación científica y una gran sutileza filosófica. Su metafísica y su cosmología, así como sus ideas religiosas, solo se entienden a la luz de su lucha contra dos tendencias muy fuertes en la ciencia y la filosofía de su tiempo: el determinismo y el mecanicismo. Fue muy propio de aquella época que se afirmara por parte de muchos científicos que todo estaba determinado por estrictas causas naturales, por leyes mecánicas. De acuerdo con ello, todo acontecimiento natural e incluso humano era una consecuencia específica e inevitable de una cadena de acontecimientos sucedidos previamente. Aceptado ese principio, las consecuencias serían inevitables, puesto que todo acontecimiento es consecuencia de uno anterior. Todo está regido por la ley de la necesidad, y el azar no tiene ningún lugar en el universo. Todo estaría así determinado, incluso nuestra desaparición como especie, debido a la entropía o segunda ley de la termodinámica. Estas ideas tenían mucha fuerza en el siglo XIX y las defendían los más importantes científicos de la época, como Laplace, Maxwell y muchos otros. Peirce, sin embargo, era un enemigo radical del determinismo y el mecanicismo, pues no veía el universo como una máquina, sino como algo vivo y cambiante. No creía que todo estuviera determinado, sino que había en el universo un lugar para el azar y la espontaneidad. Peirce siempre buscó un equilibrio entre la indeterminación y la inteligibilidad. Para él, el universo debía tener un sentido, un orden, pero debía haber también en él un lugar para la espontaneidad y para la creatividad. La idea de un universo abierto, plural y en permanente reconstrucción es una idea muy común a todos los grandes pensadores pragmatistas, James, Dewey y el propio Peirce. Este último cuestiona radicalmente el determinismo y lo somete a un examen cuidadoso en un texto de abril de 1892, La doctrina de la necesidad examinada. No es de extrañar entonces que la idea de evolución de Darwin y Lamarck
le resultara atractiva, pues la teoría de la evolución introduce el azar en la explicación de los fenómenos naturales, dado que las mutaciones son azarosas, pues son seleccionadas cuando son capaces de adaptarse al medio. Desde el punto de vista de Peirce, una perspectiva evolucionista es el mejor antídoto contra el determinismo. Veamos lo que dice al respecto. La única manera posible de dar cuenta de las leyes de la naturaleza y de la uniformidad en general es suponer que son resultado de la evolución. Esto supone que no son absolutas, que no son obedecidas con precisión. Supone un elemento de indeterminación, de espontaneidad o de azar absoluto en la naturaleza. Igual que cuando tratamos de verificar cualquier ley física, encontramos que no puede satisfacer de forma precisa en nuestras observaciones y atribuimos correctamente la discrepancia a errores de observación, así tenemos que suponer la existencia de discrepancias mucho más diminutas debidas a la fuerza imperfecta de la ley misma, a una cierta desviación de los hechos respecto a cualquier fórmula definida. En una de sus contribuciones a The Nation, dice Peirce lo siguiente: ciertamente la metafísica es la París del intelecto. Tan pronto como los pensadores más escrupulosos y severos ponen sus pies en ese suelo, sueltan las riendas de la lógica. ¿Qué quiere decir Peirce con esto? Él ciertamente conoció bien París en sus varios viajes a Europa. En uno de ellos estuvo allí más de un año y parece que disfrutó muchísimo de la ciudad, pues sintió que estaba llena de encantos. Que hable entonces de la metafísica como la París del intelecto es una muestra de cuánto la apreciaba como algo noble, bello e irresistible. Peirce no solo creía que la metafísica tiene sentido y que vale la pena dedicarle tiempo, como en efecto él mismo lo hizo, sino que la consideraba una parte esencial de la filosofía y la base de todas las demás ciencias. Pero la metafísica en la que creía debía tener una base científica, y esa no era precisamente la metafísica de su tiempo. Esa no era la metafísica que se enseñaba en las universidades norteamericanas, que eran muy pobres. Él cree que la metafísica puede hacerse de una forma más sencilla y profunda a partir de observaciones elementales que puede hacer cualquier persona, pero que sin embargo deben ser coherentes con la mejor ciencia disponible en una época. Tales observaciones deben permitir a la mente que vaya más allá del estricto razonamiento lógico y se eleven hasta el plano de la intuición, en una experiencia que él mismo llamará musement. El término no tiene una traducción estricta al castellano, aunque musement se podría traducir como ensoñación o literalmente como enmusamiento. Peirce fue un crítico severo de muchas doctrinas metafísicas y sobre todo del dogmatismo, escepticismo y fundamentalismo, que consideraba formas de bloquear el camino de la investigación. Su filosofía consiste en buena parte en elaborar antídotos contra muchos de los vicios fundamentales del pensamiento metafísico. Contra el determinismo y el mecanicismo, el antídoto adecuado era una concepción evolutiva del universo y la aceptación del azar como parte esencial de esto. Contra el dualismo proveniente del cartesianismo, el antídoto será la afirmación de la continuidad de la experiencia o sinequismo. Y contra el fundamentalismo, su respuesta fue el falibilismo. Siendo un científico muy riguroso,
Peirce siempre mantuvo una apertura hacia la trascendencia, algo que se expresa en una búsqueda religiosa personal y en su intento por conciliar ciencia y religión. Concluyo con una invitación de Peirce a la metafísica, que concibe como un ejercicio que es a la vez razonamiento riguroso e intuición, un libre juego del pensamiento, al que llamará amusement. Hay, dice Peirce, cierta ocupación agradable de la mente que, por no tener ningún nombre distintivo, infiero que no se practica tan comúnmente como merece, pues si se practica moderadamente es lo suficientemente estimulante como para recompensar el esfuerzo. De hecho, es puro juego. Ahora bien, el juego, como todos sabemos, es un ejercicio animado por los propios poderes. El puro juego no tiene reglas, excepto esa misma ley de la libertad. La ocupación particular a la que me refiero puede tomar la forma o bien de la contemplación estética o bien la de construir castillos en el aire, o la de considerar alguna maravilla en uno de los universos o alguna conexión entre dos de los tres, especulando o meditando sobre su causa. Es este último tipo, lo llamaré amusement en general, el que particularmente recomiendo. 40 o 50 minutos de pensamiento analítico riguroso y estricto, dedicado al examen de un problema, es normalmente suficiente para sacar de él todo lo que hay que sacar, su solución general. No hay ninguna clase de razonamiento cuyo uso desaconsejara para el amusement, y lamentaría encontrar que alguien lo limitara a un método de tan moderada fertilidad como el del análisis lógico. Solo que el jugador debería tener en cuenta que las armas superiores en el arsenal del pensamiento no son juguetes, sino herramientas afiladas. Sube al bote del amusement, empújalo en el lago del pensamiento y deja que la brisa del cielo empuje tu navegación. Con los ojos abiertos, despierta lo que te rodea o está dentro de ti y entabla una conversación contigo mismo, pues tal es toda meditación. Y bien, esto es la metafísica para Peirce, un viaje que nos lleva por el sendero del pensamiento, pero yendo más allá de las reglas lógicas y de lo que podemos comprobar directamente, por ejemplo, en un laboratorio. Una especie de viaje en que Peirce nos pide embarcarnos en un bote, el del amusement, y dejarnos llevar con los ojos abiertos hasta el fondo de nosotros mismos. Una bella concepción de la metafísica. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.